de última, ¿no querés que firme por la letra no? ¿O no? Bueno, está muy entrelazada, ¿viste? Por eso vos sí. Después me haces la siguiente para que yo ya también, si no, a lo mejor las respuestas son muy cortas. Claro, sí. Cualquier cosa yo te digo, bueno, se me va. Bueno, empezás a buscar. Sí. Bueno, ¿cómo se produjo esta inundación? Bueno, la inundación tiene varias causas. En realidad se inundó todo el partido de Bolívar, en gran parte, también el partido Carlos Casares, Henderson, Peró, 9 de julio, 25 de mayo. Nosotros nos estamos refiriendo, lógicamente, al partido de Bolívar. Sí. La inundación comienza por un periodo de grandes lluvias, ¿no es cierto? El promedio del partido de Bolívar son 840 milímetros por año. Y en la década del 80, incluso algunos años antes, comenzó a llover en exceso, a pasar 1000 milímetros por año de lluvia, 1200 milímetros y en algunos años 1400 milímetros de lluvia por año. Entonces los suelos, que son heterogéneos, que no tienen una pendiente pronunciada hacia el mar, sino una pendiente leve, comienzan a anegarse, se saturan de agua y comienzan a formarse lagunas. Luego de la formación de lagunas hay un escurrimiento hacia el este, todas las corrientes van de oeste a este, hacia el río Salado y del río Salado hacia la vía San Borondón. Entonces, como te digo, en principio se forman por el inicio de un ciclo húmedo de la naturaleza que inicia en la década del 70 y que excede mucho el promedio de lluvia. Pero además, había sucedido algo especial, porque en la zona de Carué, Guaminí, que ellos tienen las lagunas para balnearios, especialmente Pecuén, se estaban secando, porque el periodo anterior a la década del 70 era seco. Entonces se secaban los balnearios. Hicieron algunas aperturas de canales importantes, por eso lo hicieron los municipios con la provincia, para llevar agua de Sierra de la Ventana hacia Carué. Aguas que en este momento venían para acá, ¿no es cierto? Entonces se hizo una gran canalización para que fueran agua a esa zona. Cuando empezaron las grandes lluvias, cerraron esos canales y todas esas aguas canalizadas de forma violenta y con más rapidez vinieron hacia acá. Se desviaron nuevamente. Entonces hubo una derivación de una cuenca hacia la otra cuenca. Entonces nosotros teníamos el problema. Además de la lluvia que estaba cayendo en nuestro lugar, la derivación de las aguas que antes iban a Guaminí y a Pecuén. Por el canal, exactamente, por la canalización del arroyo Huáscar, que se llama, que es un arroyo que iba anteriormente para esa zona y fue derivado para acá. Bien, bueno, o sea, el gobierno de la época tuvo que ver con esa inundación. Y bueno, en cierta medida, los municipios que hicieron esa canalización, ¿cierto? Canalización de un arroyo muy importante que justamente recolecta agua de varios pequeños arroyos. Todos esos, en años anteriores, iban poco repartidos. Al canalizarse y juntarse las aguas y desviarlas hacia acá, es mucho volumen de agua que tenemos acá. Claro. ¿Y cuánto tiempo duró esa inundación? Bueno, la inundación, como te digo, tuvo un principio en la década del 70, después en el 80 fue muy grave, que se inundaron, incluso en esos años se inundó la ciudad de Olavarría, la ciudad de Azul, y las aguas peligraban de unirse hasta la ciudad de Bolívar, por suerte no, en el 80. Después siguió toda la década del 80, toda la década del 90, y se terminó prácticamente en el 2003-2004. Así que decimos que son alrededor de 25 años de inundaciones. ¿Y qué consecuencias ocasionó? Bueno, ocasionó serios problemas a la producción, además de los perjuicios a las ciudades, en ese caso la inundación de 1980, a la producción. La producción de cereales, trigo, maíz, soja, girasol, son los principales cultivos de la zona. En este momento había menos soja, pero mucho girasol, maíz también. Al anegarse los campos no se podían sembrar. O a lo mejor se empezaban a sembrar cuando estaba el cultivo implantado, venía mucha lluvia y se anegaba, no se podían cosechar. Eso trajo pérdida a los productores.
porque hacían una inversión y después no la podían cosechar. Entonces, al invertir, tenían egresos, no tener ingresos, empezaron un ciclo negativo económico. Los créditos que habían sacado, tanto en los acopiadores o agronomías que proveían la semilla, las cooperativas también, no la podían pagar. Si sacaban crédito en los bancos, que en ese momento les otorgaban, estaban bien económicamente, después no lo podían pagar tampoco. Se creó un círculo vicioso de endeudamiento. Todos los productores, digamos, posiblemente el 80% de los productores estaban endeudados con los bancos, con el fisco en cuanto a impuestos, con la municipalidad, con las tasas municipales y con las agronomías o cooperativas que le iban a proveer los insumos. ¿En cuánto se estima que fueron las pérdidas económicamente? Sí, las pérdidas, en ese momento había evaluaciones con cifras y demás, ¿cierto? Las pérdidas fueron millonarias. Yo te diría que las inundaciones alcanzaron aproximadamente, algunos años, el 90% de la superficie, entre lo que era agua en superficie y lo que era agua subsuperficial, o sea, que no se ve, pero que no se puede penetrar una máquina porque se encaja. Entonces, entre los dos tipos de pérdidas, decimos que estuvo de la producción, pérdidas económicas, del 70 al 80% de la producción, de las ganancias económicas que podía haber habido. ¿El gobierno ayudó a paliar la situación? Sí, sí. Bueno, el gobierno en cierta medida ayudó con algunos beneficios. Se declaró zona de emergencia y de desastre agropecuario. Acá el partido de Bolívar, lo mismo que los otros partidos. Estaba declarado como desastre agropecuario por inundación. Y ese desastre se decreta para 6 meses y después se prorrogaba. O sea, muchos años estuvimos en zona de emergencia y de desastre agropecuario por inundaciones. Entonces, al declararse eso, hay exención de impuestos. Algunos impuestos inmobiliarios, de ganancias y más, en cierta medida son eximidos los productores de pagarlo, y en otros casos se posterga el pago de los impuestos en porcentaje. Así que uno es ese beneficio y el otro beneficio son los créditos que le dieron a los productores en tasas subsidiadas, porque además de la falta de producción por inundaciones, digamos de maíz, soja, como te comenté, estaba el daño en las mejoras. Se estropeaban el alambrado, los galpones, las casas de campo, mejoras como otros molinos, tanques que quedaban inundados, corrales, mangas. Entonces había que reponer eso. Y había créditos a tasas subsidiadas por el gobierno. ¿Cuál fue la actitud que tomó el intendente en ese momento, que sabemos que era Alfredo Carretero? Bueno, sí, en ese momento el intendente estuvo al frente de todas las movilizaciones de productores y demás para ayudar a que los productores pudieran tener por lo menos un resarcimiento económico a esto. En un momento cuando peligraba las inundaciones, peligraba la ciudad de Bolívar, que fuera también cubierta, él hizo 2 cortes en la ruta 226, porque las aguas venían, como te digo, del sudoeste hacia el este. Entonces, en la ruta 226, que no tiene puentes por debajo, no tenía, hacía de dique. Entonces el agua venía por la orilla de la ruta, en grandes volúmenes y a gran velocidad, hacia la zona de Bolívar. Llegó más o menos hasta la granja Modelo, la granja de pollo. Sí. Y bueno, al abrirse la ruta, el agua empezó a cruzar y a seguir el cauce natural. Pero además el intendente se preocupó para obtener la emergencia agropecuaria, el desastre agropecuario, y obtener créditos a tasas subsidiadas para los productores. ¿Y el INTA cómo se relacionó, cómo se ocupó de este problema? Bueno, el INTA estuvo desde el primer momento trabajando, porque trabaja justamente con la producción y con los productores agropecuarios. Entonces se integró una comisión municipal de aguas. Nosotros la integrábamos, el INTA, dando toda la información necesaria, desde la meteorología hasta la superficie cubierta por agua, el estado de situación permanente de las inundaciones. En cada mes se hace un informe. Además, dando las técnicas necesarias para cuando el agua se retira,
evitar la salinización de los campos, con pasturas y con manejo para que los campos queden en buenas condiciones. Ajá. Bueno, listo, entonces, muchísimas gracias.